Hola, mi nombre es María Camila Gubelo Zapata y hoy les voy a hablar sobre la polinización. Y para ello me voy a centrar en el siguiente artículo titulado La polinización decae en las zonas de gran diversidad o hotspots. Entonces, como todos sabemos, las especies de plantas silvestres en los puntos críticos de la biodiversidad o hotspots son un recurso mundial importante para la producción y los servicios de los ecosistemas que proporcionan medicina, alimentos, reciclaje ecológico y o ciclo de los nutrientes, que consiste básicamente en el enriquecimiento del suelo. Aparte de eso, presentan recursos alternativos para la polinización de diferentes cultivos domésticos. Pero se ha evidenciado a través de los últimos años que para los biólogos conservacionistas es bastante difícil como esa labor de mantener esa biodiversidad en estos hotspots, debido a que cada vez es mayor el aumento de la competencia interespecífica, que se basa principalmente en que diferentes especies compiten por los mismos recursos presentes en un ecosistema. Entonces estos investigadores empezaron a plantear la siguiente pregunta, que dice así: ¿cómo influye el número de especies competidoras dentro de las amplias regiones geográficas en los patrones globales de la biología de la polinización? Bueno, y esta pregunta también nace un poco desde el momento en que ellos empiezan a observar, pues y no solamente ellos, sino también otros investigadores empiezan a observar que las diferentes adaptaciones que tuvieron que sufrir las angiospermas para poder ser polinizadas les permitieron tener una gigantesca radiación, es decir, le permitieron colonizar todo el globo terráqueo. Y de igual forma, ellos evidenciaron que esa diversidad en esas formas de floración y los diferentes polinizadores era mayor en sitios donde había un mayor número de especies diferentes. Por lo tanto, ellos también empezaron a creer que a medida de que iba a haber un mayor número de especies, iba a disminuir la competencia y a su vez la limitación del polen. Entonces ellos como objetivo se plantearon evaluar el efecto potencial de la biodiversidad regional de especies sobre la magnitud de la limitación del polen mediante la investigación de una serie de factores atenuantes como lo eran el número de especies y la limitación del polen, teniendo como hipótesis que iba a existir una relación positiva entre esa riqueza de especies y la limitación del polen, es decir, a mayor número de especies, mayor iba a haber limitación del polen porque mayor competencia iba a haber, ¿cierto? Entonces para eso ellos seleccionaron una serie de atributos como el tiempo de floración, entre otros, para poder realizar el estudio. Entonces, como metodología, ellos buscan experimentos o artículos donde hayan evaluado la limitación del polen y se encuentran con 1003 experimentos. Entonces, lo que ellos hacen es que, como ven que en cada experimento hay variables diferentes, buscan solamente aquellos donde hayan evaluado a la flor y al fruto y se encuentran con 482 estimaciones. Entonces, ellos lo que hacen es calcular esa magnitud, pues darle un valor a esa limitación del polen. Entonces lo que hacen es usar esta fórmula que ven acá, donde indica el conjunto el conjunto medio de frutos de las plantas que tienen algún tratamiento con suplementos, es decir, plantas que se les adicionaron polen en alguna otra parte de la flor, y se indica el conjunto medio de frutos de las plantas de control. Y eso, pues la resta de estos dos valores nos va a dar pues el valor de limitación del polen, que va a ser el logaritmo natural de R. Y para eso ellos van a tener diferentes valores, donde 0 va a ser que no existe ninguna diferencia entre el tratamiento y el control. Un valor positivo nos va a dar que la cantidad de frutos fue mayor en el tratamiento con suplementos, y un valor negativo nos va a dar que fue mayor el número de frutos en el tratamiento control. Lo que ellos hacen es hacer estimaciones de la riqueza de las especies de plantas vasculares con biomapas, y lo que hacen es buscar, pues ubicar esos artículos a lo ancho del globo terráqueo y establecer pues más o menos qué riqueza de especies se tiene allí, y eso de igual forma lo transforman de una forma logarítmica para que haya las varianzas entre el número de especies pues entre sitios sea más o menos constante. De igual forma, en todos los artículos que ellos revisaron estuvieron observando diferentes variables, como también lo era el número de especies polinizadoras, que clasificaron en dos. Plantas que tenían 5 o menos especies polinizadoras y plantas que tenían más de 5 polinizadores. Y de igual forma documentaron
la forma de vida de las plantas estudiadas y cómo era su forma de reproducción, es decir, si eran autocompatibles o autoincompatibles. Y en muchos casos, cuando no se tenían pues estos datos anteriores como el número de polinizadores, la forma de vida o el sistema de reproducción, lo que hacía era remitirse a la literatura para poder completar como esos espacios en blanco. Ya después finalmente para los análisis estadísticos, entonces los dividen en dos, el análisis no filogenético y el análisis filogenético. Entonces, para el análisis no filogenético utilizan una regresión por mínimos cuadrados de la magnitud promedia ponderada de la alimentación del polen, un análisis de covarianza, una ANOVA de 2 vías para ver si hay una interacción significativa entre la planta y la limitación del polen y una regresión residual para saber pues que esta limitación del polen no estaba por la latitud donde está ubicada geográficamente la planta. Y posteriormente para el análisis no filogenético, ellos lo que hacen simplemente es utilizar los estudios donde se tuvieron en cuenta la flor, como les había mencionado anteriormente, entonces lo que redujo su tamaño muestral como a 166. Y cabe acotar que la covarianza la utilizaron para eliminar la heterogeneidad proveniente de los diversos estudios. Posteriormente, pues se tuvieron diferentes resultados, entonces lo que primero que observamos fue como lo que ellos pudieron hacer con Biomaps, que fue que ubicaron cada grupo vascular, cada grupo de plantas que ellos tenían a lo largo del mapa con su respectivo tamaño en cuanto a la limitación del polen. Entonces ellos lo que hicieron fue construir con estos grupos una filogenia con los 166 especies que ellos tenían. Y lo que ellos se dieron cuenta con esta filogenia es que las especies que estaban estrechamente relacionadas entre sí iban a tener valores muy similares en cuanto a la limitación del polen si estaban ubicadas en sitios que tuvieran riquezas similares. Posteriormente ellos hicieron pues como todas estas regresiones y analizaron pues la limitación del polen versus la riqueza de especies y pudieron comprobar esa hipótesis inicial que ellos tenían donde decían pues que había una relación positiva entre estas dos variables. Entonces ellos empezaron a creer que la polinización entre especies coflorecientes iba a reducir el éxito reproductivo de las plantas y por eso de alguna u otra forma la limitación del polen iba a aumentar. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica A que representa la forma de reproducción, se puede observar que la pendiente es mucho más pronunciada para las especies que son autocompatibles que para las que son autoincompatibles. Mientras que en la gráfica B podemos ver que esta limitación del polen va a ser mucho mayor para árboles que para hierbas y para arbustos. Aún así, ellos con los otros análisis estadísticos no encontraron que hubiera una interacción significativa entre la forma en cómo crecían las plantas y la limitación del polen. Bueno, y cabe aclarar que cuando les hablo de la curva, de la pendiente, pues como ustedes pueden observar, por ejemplo, acá los punticos son los autocompatibles, entonces están mucho más hacia arriba, al igual que aquí están más pronunciados o más juntos los de los árboles. Finalmente, los resultados que ellos obtuvieron fue que había una fuerte señal filogenética tanto para la limitación del polen como para la riqueza de especies, que las plantas ubicadas en regiones más ricas en especies usaban menos especies polinizadoras y que había muchas especies que estaban polinizadas por el viento y que eso podría crear factores de confusión en los estudios. Y bueno, se me olvidaba algo y era que también pues ellos al decir que aunque las plantas tuvieran menos especies polinizadoras, ellas podían sufrir en muchas ocasiones por el número de visitas que obtenían, entonces podía que su reproducción no fuera tan efectiva. Finalmente, ellos dicen pues que las adaptaciones que han tenido las plantas no han sido suficientes como para poder sobrepasar esa competencia que hay y que cada vez se está viendo que hay un mayor número de competidores y menos polinizadoras. Entonces ellos dicen como que las plantas deben evolucionar o tener otros rasgos diferentes que les permitan pues como aumentar ese éxito en la polinización. Aún así,
Ellos dicen pues que en los hotspots actualmente se ve una disminución en la abundancia y la diversidad de polinizadores. Y esto se debe principalmente a, pues, a la degradación del hábitat y a otros factores y variables antrópicas. Entonces ellos dicen que igual para establecer por qué se está dando esa limitación del polen debe ser necesario como hacer otros estudios más. Muchas gracias.